Bien, bueno, buenísimo. Ahora estamos preparados para el próximo panel. Recibimos al panel Power Talks Cobranzas Inteligentes, el desafío del recupero con foco en la experiencia. Adelante. Power Talks Cobranzas Inteligentes, el desafío del recupero con foco en la experiencia. El consumidor actual ha transformado su comportamiento, su uso de la tecnología y su concepto de lealtad. Este nuevo paradigma exige que cada interacción aporte un valor diferencial competitivo. Y en este contexto, la gestión de cobranzas enfrenta un desafío crítico: lograr el recupero con empatía y personalización. Este panel abordará con expertos que han innovado y perfeccionado su proceso de cobranza con un aporte a la experiencia del cliente. Damos la bienvenida a Mariano Bompini, gerente de operaciones IDESA, Cristian Sosaya, gerente de negocio BN Global, Marcelo Maffei, gerente de cobranzas Nexo, Alejandro Garabano, gerente comercial Emerix, Nicolás Soerensen, director ejecutivo FinChat, Marco Benítez, director Cámara Paraguaya de FinTech. Bueno, muy buenas tardes a todos. Espero que estén disfrutando del evento y intentaremos nutrir lo que sigue en los siguientes 50 minutos con este panel muy rico en contenido. Hablamos de que el consumidor actual ha transformado su comportamiento, su uso en la tecnología y el concepto de lealtad. Es algo bastante profundo esto. Este nuevo paradigma exige que cada interacción aporte un valor diferencial competitivo. Ya estamos ante una era de automatizaciones y robotizaciones, pero necesitamos mantener la experiencia y la empatía, y bastante de eso es lo que hablaremos hoy. La gestión de cobranza enfrenta el desafío crítico justamente de lograr un recupero con empatía y también con personalización. Este panel abordará con expertos que han innovado y perfeccionado sus procesos de cobranza con un aporte en la experiencia en el cliente. Sean ustedes bienvenidos, señores. Muchísimas gracias por su tiempo, por estar aquí. Y bueno, sin ganas de perder el tiempo, comenzamos directo. Señor Cristian Sosaya, gerente de negocios de BN Global. Contanos un poquito, Cristian, cómo ha impactado el cambio en el comportamiento del cliente, que hoy prioriza el móvil, hoy se priorizan las redes sociales, los clientes nos autogestionamos bastante, y cómo eso impacta en el proceso de cobranzas. Bueno, buenas tardes a todos, muchas gracias al CFP por la invitación. La verdad que siempre es grato venir acá a compartir con los colegas. En cuanto a la pregunta, me voy a inclinar por dos ejes para responderla. Una, me parece que tiene que ver con los límites que nosotros tenemos que empezar a imponernos en la gestión de cobranzas al momento de desarrollar la estrategia y interpretar lo que los clientes están esperando en esa interacción. Un ejemplo claro creo que tiene que ver con normativa y regulaciones que han surgido en distintos países, como acá la de la SEDECO, que limita la frecuencia, limita los horarios, determina también la forma y el tono en que debemos conversar con nuestros clientes cuando estamos en la reclamación de una deuda. Y por otro lado, me parece que hay todo un eje de la expectativa de lo que el cliente necesita al momento de resolver esa crisis, en ese vínculo de relacionamiento, y creo que ahí, la expectativa del cliente es poder resolver con inmediatez, poder autogestionar esa situación y con la menor cantidad de fricción posible, ¿no?, que desgaste ese relacionamiento. Nosotros lo que estamos trabajando un poco es en interpretar toda esa situación y en orquestar las distintas soluciones que ponemos a disposición para resolver ese conflicto. Por un lado, voy a traer un ejemplo de qué significa orquestar. Hace un ratito estaba almorzando y me llamaron del banco que yo tengo, una llamada de un voice bot de una mora preventiva, avisándome que mi tarjeta iba a vencer. Y yo soy un cliente de ese banco hace 20 años, nunca me atrasé y tengo la cuenta de herida de débito automático. Entonces, por ahí hay que empezar a
diseñar que la tecnología sea más un puente y no un megáfono. Yo pienso que hoy todavía estamos en una situación en donde se utiliza la tecnología para abordar de manera masiva y todavía no hemos logrado entre los clientes, los proveedores y la tecnología que está a disposición nuestra orquestar esa situación. Entonces estamos trabajando fuertemente en eso, ¿no? Entonces podríamos hablar de que una palabra clave es la orquestación. Sí, señor. Para intentar hacer frente un poquito a ese deseo de inmediatez que hoy tenemos. Creo que nos caracteriza hoy por hoy la inmediatez. Bueno, señor Mariano Bonfini, gerente de operaciones de Sidesa, quisiera que nos cuentes un poquito cómo a criterio tuyo se logra el recupero, sin embargo con empatía, con personalización. ¿Qué llaves deben ser accionadas en los equipos, en la tecnología o en los procesos? Bueno, buenas tardes a todos. Un placer estar acá. Y la verdad que es una de las claves sobre todo para quienes nos toca después operativizarlo en la línea, ¿no? En el momento de la verdad con el cliente. La empatía, y en un momento que puede ser de fricción, como decía Cristian recién, es clave. Y para eso hay que tener presente algo que vos mencionabas al principio, lealtad. ¿Por qué? Porque estamos en un momento en el que a nuestro cliente o al cliente de nuestro cliente está atravesando una situación compleja y una buena experiencia en ese momento construye lealtad, construye reputación, construye gratitud, entonces resulta clave. Siempre se busca la eficiencia, por supuesto, buscamos el número del recupero, pero hay que tener en cuenta que en este caso la experiencia potencia la eficiencia, siempre. Y para eso creo que hay como 3 pilares fundamentales, y el primero es el equipo. Detrás de todas nuestras herramientas, detrás de todos nuestros procesos, hay personas que lo operan, y hay personas interactuando con personas, o un bot interactuando con personas, o una inteligencia artificial interactuando con personas, pero que detrás está controlada por otras personas. Entonces el equipo resulta clave. Tanto desde el inicio en la selección, como después en la formación, en la cultura de servicio, en el diseño hasta de las formas que tenemos de comunicarnos, el lenguaje que utilizamos, las expresiones, para tener la garantía de que esa empatía finalmente sea a través de un humano, o sea a través de una inteligencia, se va a lograr transmitir con nuestro cliente o con el cliente de nuestro cliente. Luego están las tecnologías. Otro de los pilares fundamentales. Y la tecnología entendida como, hoy hemos hablado mucho de inteligencia artificial, de bots, de automatización, pero con esta visión, con este plus de la empatía, para que precisamente no pase esto, que un cliente de hace 20 años que cumple, que está dentro siempre de lo que se necesita o de lo que se requiere, de pronto se encuentre atravesando un momento que no es tan grato o que se sienta que no es tenido en cuenta, ¿sí? Y finalmente los procesos que también tienen que estar diseñados con foco en la experiencia, porque si el proceso solamente está pensado para lograr una efectividad que en las planillas suena muy bien, pero en la línea o en la realidad, que es mucho más compleja de los clientes, no siempre son contemplados. Entonces, procesos claros, sencillos, que permitan hoy satisfacer esta demanda de autogestión, que tengan este foco en hacer sencillo un momento que de por sí es complicado, creo que son algunas de las claves fundamentales como para lograr esta experiencia. No, fabuloso, Mariano, fabuloso. Y acabas de describir también lo que son los 3 pilares de un proceso de transformación digital. ¿Sí? Procesos, el equilibrio entre procesos, tecnología y cultura. Fabuloso, Mariano. Alejandro Garabano, gerente comercial en la región Atlántico de Emerix. Mucho gusto, Ale, muchas gracias por tu tiempo. Y contanos un poquito, ¿qué necesitan las empresas para mejorar su recupero y a su vez gestionar la experiencia? ¿Qué tal? Buenas tardes a todos. Muchas gracias a SPF, a Raquel por la invitación. Muy contento de estar acá compartiendo este panel por primera vez en Paraguay, es mi segundo viaje y la verdad me siento muy contento de estar participando en este evento. Y te diría que creo que
mejorar el recupero y mejorar la experiencia son compatibles. Si pensamos más históricamente, tal vez el objetivo de todas las áreas de cobranza siempre fue volumen, presión, seguimiento y a partir de ahí conseguir el resultado, ¿no? Y eso ya está sumamente comprobado, pero desde una visión en donde lo único que importaba era recuperar la deuda y nada más. Creo que con el tiempo esta visión cambió, yo estoy hablando de hace 10, 15 años atrás, con esta visión cambió y entonces hoy es muy importante recuperar no solo la deuda, sino recuperar al cliente, que esa persona pueda ser nuevamente un sujeto de crédito, porque conseguir nuevos clientes tiene un costo muy alto y no podemos darnos el lujo de perderlo. Pero lo más importante para que esto pueda suceder, para que la estrategia pueda traccionar, creo que es contar con una estrategia que esté basada en datos. En donde, por ejemplo, empresas como las que trabajo, en Emerix, desarrollamos soluciones tecnológicas que nos permiten incorporar esos datos, normalizarlos, crear una segmentación que sea acorde a poder diseñar una estrategia en donde podamos personalizar la oferta para cada uno de los segmentos. Estamos hablando de una mora preventiva, una mora temprana. Digo, no todos tienen la misma necesidad. Es importante entender los motivos por los cuales esta deuda se genera, con lo cual ahí hay que empatizar, es fundamental. Pero bueno, a partir de tener una estructura de datos, una gestión que pueda organizarse, entonces podemos acercar esta oferta personalizada a través de los distintos canales. Y en ese caso creo que también es muy importante para que esa experiencia mejore, es elegir el canal apropiado. Hoy tenemos a disposición no solo lo más histórico de los SMS o el mail, sino canales muy potentes como WhatsApp, que me parece que son realmente la alternativa, es donde los canales nosotros podemos potenciarlos como empresa, como organización, y nos gusta verlo como un orquestador de la gestión de cobranzas. Qué importante, perdón. Para complementar, así sumamos a la dinámica que habíamos hablado. Creo que a lo que decía Ale, que coincido, también hay un desafío en las soluciones que nosotros le entregamos a los clientes para que hagan esa regularización, ¿no? Lo ejemplifico por el lado del origen del crédito, que cuando uno vamos nosotros 6 y no nos van a dar el mismo producto, ni el mismo crédito, ni la misma tasa, entonces por ahí también nosotros estamos ayudando a repensar a nuestros clientes en que la personalización tenga que ver con cómo le soluciono ese conflicto al cliente y que nuestro asesor ya no sea un cobrador, sino más alguien que acompaña financieramente al cliente. Entonces, creo que hoy la cantidad de datos nos permiten empezar a diferenciar la solución, porque si no encajamos a todos en una misma pirámide que, bueno, tratamos de cobrarle total, el mínimo, el parcial o una refinanciación a determinada tasa y no hay mucha más creatividad en ese punto. Entonces, creo que también nos obliga a que la personalización incluya tener herramientas más específicas para resolver esos problemas. Sí, y te agrego, entender el problema. Hay una diferencia muy importante entre el que no paga porque no puede y el que no paga porque no quiere. Las estrategias son diferentes. A lo mejor, a veces, tal vez corriendo una fecha de vencimiento resuelves un problema directamente. Entonces, es muy importante ver cuál es el problema que estás resolviendo y qué ofertas podés acercarle. Entonces, tener una herramienta que te permita ser flexible, adaptar esa estrategia y después comunicarla de una buena manera con el impacto que queremos, porque bueno, todos sabemos que es creciente la regulación en la región y es fundamental poder llegar en el momento adecuado, ¿no? Pero Ale, también me quedo con algo que considero hasta fundamental de lo que nos comentabas, que es el cambio de visión. Es como que hubo un punto de inflexión en el que hablabas vos de volumen y hablabas de tener una visión de recuperar y punto. Y ahora es como que existe una visión más integral, más holística, y mencionaste algo también que me pareció muy clave, que representa el cambio de visión,
que es muy caro conseguir un nuevo cliente, ¿sí? Históricamente, digamos, creo, ¿verdad? O sea, ustedes son los expertos, pero históricamente es como que Cobranza no tenía una preocupación. No, para nada. Cobranza siempre tuvo un solo objetivo, recuperar. Entonces, a partir de ahí se hacía todo lo necesario para poder salir. Entonces, pero hoy las empresas quieren que esa persona regularice su deuda y después vuelva a comprar. Entonces, es fundamental que la experiencia en cobranzas sea satisfactoria, puedan resolver este problema y volver a ser clientes, ¿no? Genial. Es importantísimo. Gracias. Muchas gracias, Ale. Y señor Marcelo Maffei, un gusto, Marcelo, compartir también contigo, gerente de cobranzas de la empresa Nexo. Y Marce, quería preguntarte, ya que aparentemente estás más en lo profundo de la automatización y demás, considerando que la gestión de cobranzas ya está incorporando bots y automatización, ¿cuál es el rol del gestor de cobranzas humano? Primero que nada, buenas tardes, un gusto y muchas gracias por la participación. Espero que todos se puedan llevar algo de lo que estamos mencionando aquí, así como también nosotros aprender algo nuevo, ¿verdad?, de todo lo que estamos tratando. Respondiendo a tu pregunta, Marcos, algo que escucho muy a menudo, que también el año anterior sonó bastante, es de que la IA va a venir a sacarnos nuestro trabajo. Yo particularmente acá a nivel país escucho mucho y llega un punto que me causa gracia, ¿verdad?, siendo que es totalmente lo contrario, sino que la inteligencia artificial o las herramientas de tecnología lo que vienen a hacer es a potenciar este trabajo que estamos haciendo actualmente, ya sea el sector que fuera, ¿verdad? Acá yo le doy un punto muy importante al rol del agente humano, ¿verdad? Lo que es la inteligencia artificial o bots o automatización, así como estaban mencionando los compañeros, vienen para todo lo que es masivo, ¿verdad? Si bien es cierto, ahora se le está dando un cambio por ciertas restricciones que estamos teniendo, ¿verdad? Acá es donde para mí el agente cumple su rol de experiencia del cliente. ¿Por qué digo esto? Tomo el caso de Cristian, por ejemplo. Este caso para mí, siendo un cliente que durante 20 años nunca se atrasó, yo estratégicamente no lo hubiera incluido dentro del proceso automático. Entonces, ahí es donde el agente le pone corazón y tal vez si había un ida y vuelta con Cristian, yo hubiera sido un poco más humano, empático, le hubiera puesto un poco más de cariño, ¿verdad?, para que no se moleste y así también quedar bien con el cliente y como prestador también, ¿verdad? Para mí esa es la parte importante, como menciono, ¿verdad?, la experiencia del cliente. También algo muy importante para no dejar de lado, ¿verdad?, que sean promotores de la marca, sea cual sea, ¿verdad?, ya como prestadores o como clientes. Ahí es donde la calidez humana le da un impacto muy importante, ¿verdad?, en ese uno a uno, porque tengamos en cuenta que cuando llega a la gente ya es cuando todo este proceso de automatización no pudo resolver. Es mi punto de vista, ¿verdad?, y en lo que practicamos ocurre así. Y acá algo que quiero traer a la mesa es que debemos de potenciar el análisis de los agentes, ¿verdad?, y que con esta información nosotros podamos ir mejorando todo lo que son los procesos automáticos, ¿verdad?, que es algo muy importante y que hay veces que dejamos de lado, ya sea por desconocimiento o porque creemos que como ya está automatizado, ya está hecho. Entonces, todo este proceso, ir modificando, siempre prestar la atención, ¿verdad? Y ahí es donde juega un papel muy importante la gente, que es la primera línea de todo lo que nosotros hacemos. Si bien es cierto, nosotros orquestamos, como mencionaban, estamos más arriba, pero en la primera línea es donde suceden los casos y donde tenemos que ir a buscar la información para modificar todo esto para que sea una mejor experiencia para el cliente, ya sea en cobranza, en atención, en ventas o lo que fuese. Para mí esos son los dos pilares principales como rol de la gente, vamos a decir, ¿verdad? No, fabuloso, Marcelo. Entonces, comparto contigo en lo que decís, que la tecnología potencia los procesos eficientes y potencia una cultura de trabajo de alto desempeño. Comparto 100% contigo. Y también mencionaba algo que me pareció buenísimo, porque yo soy director de una empresa que se dedica a justamente automatizar con tecnologías de RPA, agentes inteligentes y tal, y es exactamente como acabas de describir.
el 80-20 de tu Pareto, el 80 tal vez lo puedes automatizar, pero siempre queda ese 20 que lo tenés que resolver humanamente, ¿verdad? Entonces eso está bueno. Marian. Coincido plenamente y hay algo importante, es que la experiencia también se diseña. La experiencia del cliente tiene que estar dentro de lo pensado ya como estrategia de abordaje, porque en algún momento pasaba, retomando un poco esto que decíamos, ¿no? De que la IA o la inteligencia artificial viene a dejarnos sin trabajo. En algún momento los IBR, cuando empezaron a dar los saldos de las cuentas, supuestamente también iban a dejar sin trabajo a la gente. Entonces, es donde uno le pone cabeza, donde en esa transacción se va a aportar valor. Entonces, la automatización aporta valor en una transacción repetitiva o automatizada, donde se empieza a complejizar, quizás aporta mucho más valor el humano, el asesor. Y ahí es donde está el rol, precisamente pensando en esa experiencia, ¿sí? Alguien que tiene un vencimiento corto actualmente probablemente no necesite mayor interacción de un ser humano porque ya sabe que está en estos días, termino de pagar y demás. Entonces el canal digital aplica perfecto. En alguien que ya lleva por X situación más tiempo o más complejidad o que tiene un reclamo de por medio, el asesor humano aporta un montón de valor. Entonces, desde la estrategia es donde se aporta valor para automatizar o para la intervención de la persona. Buenísimo, Mariano. Muchísimas gracias. Ahí quiero sumar algo, Marcos. Sí. Acá es muy importante también que de parte nuestra, ¿verdad? O los líderes o cabezas, yo tomaría como líderes de la transformación digital, porque muchas veces no llega esto hasta la gente, sino que hay ya cuestiones automatizadas, pero ida y vuelta con estas personas que están todo el día, es muy importante que nosotros tratemos de inculcar el uso y las buenas prácticas de todo lo que es la tecnología, ¿verdad? Porque no es simplemente automatizar, sino que hay que controlar, seguir, y ahí es donde tenemos que ir encastrando para que esto funcione y no termine afectando por masivizar cuestiones, ¿verdad? Cualquier tipo de procedimiento. Entonces, el líder de la transformación digital para mí es muy importante y siempre tiene que ir de arriba para abajo y para todas las áreas, ¿verdad? Fabuloso, Marcelo. Muchísimas gracias. Y si me permitís, dale. agrego un comentario más. Ya con el me estoy compromiso tomando de que es mucha el confianza. último. Lo hablamos antes, vamos a interrumpirnos, pero estamos bien de tiempo, creo. Nada, para seguir un poquito con el ejemplo que daba Cristian, es justamente en esto de mejorar la experiencia, es recibir un llamado fuera de timing, un mensaje que vos no esperás, sabés que estás al día, es una gestión preventiva. Te complemento que fue en el horario de almuerzo, además. Hermoso, divino, la verdad que lo digerís bien. Entonces, con la oferta que hoy tenemos y la capacidad de elección y de cambiarnos automáticamente de banco, esto podría jugarle muy en contra. Entonces, cómo un error en cobranzas podría estar impactando en todo el ciclo de vida de un cliente, ¿no? Bien, buenísimo. Entonces, por eso me parece fundamental poner el foco, poder trabajar con las herramientas adecuadas, con la tecnología, con una estrategia bien definida, es muy importante. No consumo más tiempo, por lo menos en esta pregunta. Gracias, Ale. No, buenísimo. O sea, muy ricos los aportes y les agradezco. Bueno, y señor Nicolás Sorensen, director de ThinkCom y ThinkChat, quisiera preguntarte, enfocándonos en la trayectoria y la experiencia del usuario, cómo las nuevas tecnologías, la inteligencia artificial conversacional, los agentes conversacionales, están cambiando cómo es la cobranza actualmente. ¿Qué tal, Marcos? Buenas tardes a todos. Gracias, Raquel, por la invitación a participar del evento. Primero, darle fuerza a lo que dijeron acá los compañeros del panel, ¿verdad? Que la IA vino a potenciar la gestión, ¿verdad? Hoy en día no se puede resolver todo con la IA, que eso quede claro de antemano, ¿verdad? La IA en el proceso de cobranza, más que nada, nosotros tenemos identificados 3 puntos donde aporta mucho valor. Uno de ellos es que saca el componente emocional, ¿verdad? En un proceso que naturalmente es tenso, con el proceso de cobranzas, ¿verdad? Saca ese componente emocional de parte del operador.
Entonces, logramos una conversación más homogénea. También depende de los modelos, podemos adaptar de acuerdo a la respuesta que va teniendo un cliente ante ese reclamo, ¿verdad? Logramos que el proceso sea mucho más ameno, ¿verdad? Inicialmente, por lo menos en ese reclamo inicial, ¿verdad? O sea, se le puede quitar la parte emocional del operador que hoy por hoy está ahí trabajando y ante las diferentes respuestas se puede ver involucrado en algún pequeño debate o algo con el cliente, ¿verdad? Después también el tema de la simultaneidad de operación, si uno tiene que tener una infraestructura muy grande para lograr la misma capacidad de operación que hoy podemos lograr con la IA con infraestructura mucho más reducida, ¿verdad? Y el tercer punto bien identificado es que uno puede, está un poco relacionado a lo que comentaban recién, que uno puede, con unas buenas estrategias, puede identificar el canal preciso de contacto en el momento preciso, en el estado del tramo, del recupero, algo así, al cliente, ¿verdad? Sin molestarlo, ¿verdad? O sea, evaluando bien antes y teniendo la estrategia correcta, se puede hacer que el reclamo que al señor le molestó pueda ser un éxito, ¿verdad? O sea, es cuestión de evaluar bien el proceso antes de ponerlo en práctica, ¿verdad? De vuelta volvemos a procesos. Ahora, finalmente no nos salimos de eso, o sea, cómo podemos hacer más eficiente el proceso con tecnología, cómo podemos hacerlo más robusto, pero finalmente siempre caemos en procesos. Bueno, pero a ver, volviendo un poquito, Cristian, contigo, te quiero preguntar, ¿cómo se mide la experiencia omnicanal del cliente en el proceso de cobranza? Bueno, ahí voy también a tratar de resolver esa pregunta por varios lugares. La primera, desde el punto de vista interno de la compañía, es entender si es rentable o no tener una estrategia omnicanal. Por lo general esto se logra en cobranzas con una cuestión estadística, que es dejar un grupo de control al que no le hacemos ninguna acción, no hacemos nada y vemos cuánto se recupera de manera espontánea, y después vienen las inversiones en los distintos tecnologías, canales, estrategias, procesos para entender cuál es el canal más efectivo y qué menor costo de recupero tiene. Entonces, desde un enfoque netamente económico, esa sería una respuesta. La otra, voy a citarle un poco a Ale, que también hacía historia y que viene de medir el recupero por únicamente la tasa de recupero, después medir el recupero con ciertos certificados de calidad o de la muestra de calidad que hacíamos de los operadores que hacen esa negociación, darnos cierta garantía. Hace unos 5 o 6 años atrás empezamos a hablar de CSAT en la gestión de recupero y empezamos a medirla y nos dimos cuenta de que no era una transacción que tenía mal CSAT, pero sí empezaron a surgir ciertos elementos promotores, como que el cliente valora que el operador entienda la situación, que el que está reclamando la deuda comprenda y dé una solución a medida, y ciertos detractores que eran muy claramente marcados como la intensidad, ¿no? O sea, esa intensidad que hoy está regulada inclusive. Y hoy estamos en un paso extra que es, tenemos una tecnología que nos permite entender absolutamente todo lo que pasa, y eso también nos invita a transformar métricas. Y un poco en la respuesta de cómo medir eso, creo que hay que empezar a diseñar KPIs nuevos, como por ejemplo, si yo tengo una base de autogestión, ¿cuántos clientes se resuelven por autogestión y cuántos necesitan de un apoyo humano? ¿Cuántos clientes hoy muestran tono de frustración, enojo, fricción en nuestro negocio? Con lo cual, eso es lo que termina retroalimentando a si la estrategia tuvo éxito, no solo en el recupero, sino en el punto de vista que estamos empezando a conversar todos, en donde creemos que el cliente va a ser recuperado
y va a ser exitoso para nosotros que tenga un reenganche financiero, que era un poco lo que decía Ale, che, ¿me volvió a comprar de nuevo? Entonces, no solo no es en una baja, sino es, ¿me volvió a comprar y en cuánto tiempo? Un poco me parece que, bueno, tenemos que rediseñar algunas cuestiones porque hoy tenemos una tecnología que nos permite pensar de una manera distinta, ¿no? No, está buenísimo. O sea, nombraste bastantes KPIs, o sea, indicadores que me parecen muy clave para poder medir. Muchísimas gracias, Cristian. Mariano, volviendo contigo, decime, ¿cómo se cuida al cliente de mi cliente para asegurarnos que el impacto del recupero asegure también la lealtad? La palabra que te gustó, la lealtad, ¿no? En primer lugar, a nosotros, a las agencias que gestionamos cobranzas en nombre de nuestros clientes, siempre tener claro que el cliente de mi cliente cree que está hablando con mi cliente. ¿Sí? No, en mi caso, los clientes no están hablando con Sidesa, están hablando con nuestros clientes. Entonces, eso como punto de partida casi lógico, pero no siempre contemplado. Y para eso es fundamental tener en cuenta ciertas situaciones. La primera es esto que hablábamos antes, ¿no? La experiencia se diseña, la experiencia se piensa, se aplica, no surge en el, bueno, vamos viendo. No es un vamos viendo. Hay que pensar qué canal prefiere el cliente, qué momento para contactarlo, además de las restricciones y de las medidas que tenemos hoy, a las que tenemos que adecuarnos a la normativa. Hay ciertas preferencias, ciertos comportamientos, ciertos patrones. Entonces, ahí es donde entra en juego la segmentación y de la mano de todas estas herramientas que nos permiten eso. Y sobre todo la medición. Porque muchas veces... Contacto humano, ¿verdad? Primera línea, y esto más apunta a lo que es mora media alta, ¿verdad? Todo lo que es gestión más pesada. En segundo lugar, ya sea lo que es la interacción con bots a través de WhatsApp, ¿verdad? O SMS individualizados, ¿verdad? Que ya es la gestión el 1 a 1 más para una mora temprana o de repente para algún tipo de promoción rápida, ¿verdad? Después, en tercer punto, yo le pongo lo que es el voicebot, ¿verdad? Que está por un canal debajo de lo que es el bot a través de WhatsApp. Y después ya viene todo lo que es mailing, ¿verdad? Notificaciones de repente. Ya es cuestiones más escritas, ¿verdad? Pero lo importante acá para mí es determinar en qué punto está el cliente y siguiendo lo que es la experiencia del cliente realmente, ver cuál es el medio que el cliente quiere adoptar. Y ahí está la clave para mí, porque si vos le estás llamando a la persona que no quiere atenderte, va a desaparecer. En cambio, si le escribís, ¿verdad? Ahí obviamente que es probable que te responda. Y si ya no opta por ningún canal, evidentemente que es una persona o que no quiere que se le venda o que se le cobre o que no quiere hablar directamente, ¿verdad? Y ahí de vuelta, Marcelo, un poquito lo que decía Ale, datos. Entonces, datos de todos los tipos, colores, para poder hacer una segmentación tan granular que sepas en qué horario, no al mediodía, por qué canal, no por una llamada. Está buenísimo lo que mencionaba. Y hay que sumar que si bien es cierto tenemos el dato, ¿verdad? Esto tenemos que compartir con la primera línea que venía mencionando, porque de nada sirve el dato si no compartimos y no trabajamos para que esto tenga su impulso y sumando la tecnología, ¿verdad? Porque por un lado está lo que es el agente, con la información que nos trae la tecnología y con todo esto, como decíamos, potenciar, ¿verdad? Entonces, como que tenemos dos frentes y hacer partícipe al cliente, porque hoy día hay muchos reclamos, muchas restricciones y todo parte porque no le escuchamos o no vemos qué es lo que quiere. Escuchar al cliente. Buenísimo. Solo para complementar, también un poco de saber y haber formado parte de operaciones de cobranza desde chico. Siempre fue una operación de sábana corta, de tener picos de demanda para la gestión, porque bueno, hay vencimientos y hace falta muchos recursos en determinados momentos y no tantos en otros. Entonces fue siempre muy tentador estos avances tecnológicos ponerlos en el front y usarlos de una manera poco pensada, teniendo en cuenta esa experiencia del cliente, ¿no? Sino para resolver un problema que era fundamental en una operación de cobranzas, que era, bueno, ¿cómo asumo este volumen de gestión? Siempre nos queda corto la gestión del humano, entonces todo lo que fue tecnología sirvió para complementar eso. Ahora, bueno, creo que el desafío es que ese complemento
sea bien orquestado, ¿no? Bien, muchísimas gracias. Y Nico, a ver, ya para ir concluyendo también el panel, te quiero preguntar, está muy ligado a lo que respondía recién Marcelo, ¿dónde está el límite de la automatización y cuándo se debe escalar? Y también lo que decía Ale, ¿cuándo se debe escalar la conversación a un agente humano para no quebrar la experiencia? Bueno, me voy a agarrar un poco de lo que dijo Alejandro, que necesitas datos, ¿verdad? Datos. Claro, datos para saber cuál es la preferencia, de en qué canal, de cuál es el horario en que ese cliente se siente cómodo con la contactabilidad, ¿verdad? Entonces, respetar la preferencia del cliente, ¿verdad? Respetar la preferencia de por qué canal él se quiere comunicar, de qué forma, todo eso como primer paso, ¿verdad? Y bueno, después tener una estrategia conversacional con objetivos marcados, y si es que ves que el bot o la automatización no está llegando a ese objetivo, ir derivando al agente humano, ¿verdad? Para que pueda lograr esa conversión que finalmente es lo que se está buscando, ¿verdad? O sea, en el proceso debería existir, en la etapa de diseño, digamos, los disparadores que te indiquen cuándo tenés que escalar. Y una evaluación a lo mejor en tiempo real de si se logra el objetivo o no, de acuerdo a eso se deriva a un agente humano, ¿verdad? Por eso a veces hay plataformas que son chatbot. Para este tema no te sirve si es solamente chatbot. Tiene que ser una plataforma bien completa que tenga buena medición en el tema de agentes y todo eso, para que vos en un momento dado que te das cuenta que no está llegando al objetivo, pueda derivar a la gente para que el objetivo pueda cerrar la operación, ¿verdad? Ya sea un agendamiento de pago o sea un link de pago ahí en el momento. Bueno, de eso depende, como digo, la estrategia conversacional que está aplicando a ese cliente, ¿verdad? Buenísimo. Entonces ahí, dependiendo del objetivo y el momento de la conversación, tomo la decisión del escalamiento, digamos. Automáticamente la plataforma deriva al agente humano. Fabuloso. Ahí Marcelo parece que quiere complementar algo. Quiero complementar un poquito. Algo para no dejar de lado, si bien es cierto con todos estos procedimientos y venimos hablando mucho de lo que es tecnología, lo que queremos potenciar es la automatización, pero algo que yo suelo ver en algunas empresas X es que dejamos de lado el numerito de atención con un agente, ya sea por voz o por chat o por lo que fuese, o un bot mismo, ¿verdad? Y hay cuestiones de repente o personas que no desean estar en ese círculo automatizado, y tenemos que darle un espacio para entender mejor cómo mejorar ese proceso para también atender a ese tipo de personas, de repente personas adultas, personas de zonas rurales que están ajenas a lo que es la tecnología. Entonces no dejar de ese lado, porque es un dato muy importante que de repente se pierde, y es un círculo porque no hay una opción para que se encamine, para cortar un poquito. Genial, Marcelo, no, excelente. ¿Alguien más quiere dar algún comentario? Ya sería el último comentario, ¿verdad? Sí, si me lo permiten, yo quisiera invitarlos a que se acerquen a nuestro stand, si me dan esta oportunidad, para poder saldar cualquier consulta que ustedes tengan respecto de lo que hacemos en Emrys, cuáles son nuestras soluciones y cómo podemos complementar con todo lo que estuvimos hablando. Fabuloso, no, fabuloso, Ale. Yo me llevo el cambio de visión, me llevo tecnología como acelerador, y que al final del día necesitamos diseñar los procesos con el cliente en el medio y tener una cultura de empatía. Creo que es como que es lo que me llevo de todo lo que comentaron. Y nuevamente muchas gracias por el tiempo, muy rico el contenido que han compartido con nosotros, y muchas gracias a ustedes también por estar. Muchas gracias. Muchas gracias a todos. Bueno, antes de retirarse, los invito a sacarse una foto.